Hola amigos, soy Alberto Díaz y os doy la bienvenida a esta sesión del Spain Cloud Summit 2021, donde hablaremos de cómo recorrer el camino hacia la nube y modernizar nuestras aplicaciones corporativas. Primero presentarme, soy el director de tecnología e innovación en Encamino, una consultora en España que es partner de Microsoft y que trabaja con tecnología Microsoft para transformar con tecnología el negocio de nuestros clientes. Soy MVP por Microsoft en Azure y en Office App and Services, y también soy regional director también de Microsoft. Ahí tenéis mi cuenta de Twitter y mi cuenta de LinkedIn, donde pues estaré encantado de comentar sobre esta sesión o de ayudaros en cualquier otro tema que os pueda ayudar y que sea de mi ámbito de trabajo y que os pueda pues, servir de ayuda. El objetivo de esta sesión era contaros cómo las aplicaciones han ido evolucionando. Al final, pues tenemos muchísimos más requisitos. Las aplicaciones están muy pensadas ya por el negocio, ¿no? No están tanto como hacíamos al revés, sino que el negocio es el que nos está obligando o forzando a modernizar y a cambiar nuestras aplicaciones cada vez con más frecuencia, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de aplicaciones, por supuesto. Tenemos aplicaciones de nivel para nuestros clientes, aplicaciones internas, aplicaciones que nos permiten conectar con otros partners o con otros colaboradores dentro de nuestra organización. Pero al final son aplicaciones que nos permiten interactuar con nuestros datos, consumirlos, generar muchísima información y que tenemos ciertos retos que tenemos que empezar a atender. Y uno de ellos es la experiencia de nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes como puede ser internos o nuestros clientes que pueden ser externos. Pensar, por ejemplo, en que cada vez más las expectativas son de que la aplicación tiene que ser muy rápida, no puede ser una aplicación que vaya lenta, que tenga problemas de velocidad, tiene que ser capaz de poder personalizarse y tener ciertos aspectos como yo, como usuario, y no tanto como mi aplicación, y al final tiene que ser capaz de adaptarse también a esa capacidad de personalización. Y luego el reto que creo que, bueno, pues hemos superado, que ya es algo natural como una commodity, ¿no? El cross-device, que podamos utilizar cualquier navegador, cualquier dispositivo y que nuestros usuarios no se sientan frustrados porque tengan que seguir utilizando Internet Explorer porque la aplicación no soporta otro tipo de navegadores, ¿no? Como pasa en muchas aplicaciones, y que cada vez más eso es un problema de base para nuestros usuarios. ¿Qué retos tenemos a día de hoy en nuestras aplicaciones? ¿Qué retos nos solemos encontrar? Pues lo primero puede ser una experiencia rápida, fluida, que sea capaz de recuperarse sola ante cualquier error, cualquier fallo, ¿no? Y que el usuario sienta que su aplicación responde, ¿no? Que hace clic en cualquier acción y que responde. No quiere decir que los datos carguen en una velocidad X. No tiene por qué, pero sí que el usuario tenga la sensación de que la aplicación está trayendo esos datos, ¿no? Por ejemplo, y que sea capaz de tener una experiencia fluida con el uso de la aplicación. Que puedas ir actualizando pequeñas funcionalidades, ¿no? Que puedas ir haciendo pequeños updates, no grandes updates. Al final todos estamos huyendo de los monolitos y tenemos que ser capaz de ofrecer nuevas funcionalidades o pequeñas funcionalidades con el día a día de la aplicación. Por supuesto, el cross-platform. Eso seguimos ahí, ya no solo es el modelo responsive, sino poder conectar con los dispositivos, poder conectar con los diferentes navegadores, con los usuarios. Es importante que ese cross-platform siga existiendo y que no tengamos problemas de que en un dispositivo X no funcione, ¿no? Luego, la personalización que estábamos hablando antes, pero de una forma inteligente. Si al final sabemos quién es el usuario, sabemos tenemos un contexto alrededor del usuario, pues lo que espera el usuario es que su aplicación esté no hecha a medida, pero que sea capaz de personalizarse en función de él mismo, en función de ese contexto que tiene su usuario. Y es importante que al final el usuario sienta que las noticias, por ejemplo, que está viendo dentro de esa aplicación son las que hemos preparado para él. Y es relevante también, ¿vale? Luego, autenticación. Tenemos que empezar a modernizar un montón de aplicaciones que seguimos teniendo usuarios y contraseñas en base de datos, o que seguimos trabajando con sistemas LDAP y que a lo mejor cuando nos vamos a
a cloud, tenemos ahí un impedimento, ¿no? Y poder aprovechar sistemas de identidades que ya existen para poder pues mejorar la seguridad y mejorar el manejo de esas cuentas y de esos datos sensibles, ¿no? Y luego nuevas formas de interactuar. Ahí en la pantalla estáis viendo un ejemplo de bot. No es la única forma de interactuar. También hay realidad aumentada, realidad virtual, voz. O sea, hay un montón de formas en las que los usuarios esperan interactuar con nuestra aplicación. Y tenemos que tenerla en cuenta porque al final las nuevas generaciones o los nuevos usuarios esperan que tengan esas formas de interactuar. No, muchos no esperan el tener un modelo clásico de teclado, sino que necesitan de esas nuevas interacciones y de ese nuevo modelo de interactuar con nuestras aplicaciones. ¿Cómo enfrentarnos a esos retos? Bueno, pues nuestra recomendación o mi recomendación es que vayáis al cloud. Y espero que por eso estéis viendo esta sesión y estéis también viendo las sesiones que hay en el Summit. Independientemente de que sea el cloud, yo haré algunos chascarrillos alrededor de Azure, que es el cloud con el que suelo trabajar, pero independientemente de cuál sea el cloud, tenéis que aprovecharos de él, tenéis que aprovecharos de que os va a ofrecer una innovación continua en el que pues el cloud ya lo tiene como dentro de su ADN y vamos a poder incluir esa innovación continua dentro de nuestras aplicaciones. Y al final quiere decir que vamos a poder innovar en diferentes medidas en nuestra aplicación, ¿vale? Y para eso necesitamos que un cloud sea abierto, que sea escalable, que al final esté dirigido por datos, que al final nuestra sensación sea que controlamos los datos y que nuestra aplicación controla la información con la que estamos trabajando y que podamos crecer alrededor de esos datos. Y luego que, por supuesto, tengamos esa experiencia cross-platform independientemente del cloud en el que estemos, ¿no? Es muy fundamental que lo tengamos en cuenta. Y la ventaja del cloud, una de las ventajas del cloud es que tenemos servicios manejados. Tenemos servicios que nos permiten entregar valor a nuestros usuarios de una forma muchísimo más sencilla, de una forma muchísimo más ágil y rápida, sin necesidad de dedicarle mucho tiempo a cosas que a día de hoy son superfluas o son una commodity, ¿no? Como puede ser la seguridad. No todas las piezas de una aplicación a nivel de seguridad las controla el cloud, pero sí que hay muchas piezas que para nosotros son transparentes a la hora de usar el cloud. O la parte de agilidad, ¿no? El poder tener una demanda de usuarios, una demanda de peticiones y poder ser ágiles escalando, ¿vale? Y teniendo muchísimas más instancias de esa aplicación para poder atender a esa demanda, ¿no? Tener la calidad de ese servicio, ¿no? Al final los clouds se están certificando en muchísimas ISO, en muchísimas especificaciones de seguridad y de calidad que nosotros nos estamos aprovechando de ellas, ¿no? Y luego por último esa parte de integración, ¿no? Que podamos integrar con nuestro on-premise, que podamos integrar con otras aplicaciones, que podamos integrar con el resto del mundo de una forma sencilla y que nos lo facilite, que al final ese Managed Service nos facilite el poder hacer ese modelo de integración. Un poco de números para que veáis lo que está aprovechando las empresas que ya están empezando a subir Azure o que empiezan a tener Azure, ya no solo en ahorro de costes, sino también, por ejemplo, en el retorno de inversión, ¿no? Como estamos viendo ahí, un 466% en retorno de inversión, porque nos centramos en la experiencia de nuestros clientes, nos centramos en nuestro negocio, en desarrollar nuestros procesos de negocio, no en la tecnología que hay detrás de ese proceso. Podemos entregar servicios muchísimo más rápidos. Y ya no solo muchísimo más rápidos, sino poder destruir pruebas de conceptos y dejar de pagar por ellas, ¿vale? Asumir que tenemos un coste, sino que al final lo que estamos pagando es por ese uso. Entonces podemos hacer pequeños experimentos de una forma muy rápida, porque somos capaces de llegar al mercado con ese experimento de una forma muy, muy rápida a la hora de tener esa infraestructura preparada para poder desplegar, pero una vez que finalice ese experimento, si no queremos seguir con él, podemos destruirlo y dejamos de tener ese consumo, tenemos de tener ese coste, y eso es importante a día de hoy. Y luego tiempo que nos permite diferenciarnos en innovar, ¿no? Ahorrar tiempo en el que IT no está preocupado de las copias de seguridad, no está preocupado de si el almacenamiento está en el clúster adecuado o no está preocupado de tareas que no aportan valor a la empresa, no aportan valor al negocio, y se preocupan de hacer tareas que aporten valor, de preocuparse por realmente aplicar la tecnología a nuestro negocio. A partir de aquí tenemos que definir un camino hacia el cloud, un camino hacia el poder
empezar a utilizar el cloud, cualquier proveedor, independientemente del fabricante y por supuesto dependiendo también de cuál es el estado de nuestras aplicaciones, cuál es el estado de nuestras empresas y cómo vamos a hacer esos movimientos, si son migraciones, si no son migraciones, ahí tenéis un poco esa información, ¿no? Lo habitual es que tengamos que analizar lo que son las aplicaciones, los datos y nuestra infraestructura, la infraestructura que vamos a necesitar para esas aplicaciones. Y a partir de ahí, si lo que estamos haciendo es modernizar o migrar aplicaciones que tenemos en on-premise, tenemos opciones de hacer un rehost, hacemos un refactor, hacemos una rearquitectura, ¿vale? Y al final, ¿esto qué quiere decir? Pues si vamos a plantearnos un rehost, lo que estamos haciendo es cambiar una carga de trabajo que tenemos en una máquina virtual en on-premise a una máquina virtual, por ejemplo, que está en Azure. Nos planteamos refactorizar porque vamos a empezar a utilizar servicios PaaS, ¿vale? Servicios de plataforma como servicio, que pues muchas veces, a lo mejor no siempre, pero la mayoría de las veces necesitamos hacer pequeñas refactorizaciones en nuestro código para adaptarnos a ciertas peculiaridades y características que tenemos en la plataforma como servicio. Y os pongo un ejemplo muy típico que creo que ya hemos superado desde las primeras versiones que tuvimos en Cloud y es el uso de discos, ¿vale? El acceso a ficheros que puedan estar en ese servidor web en el que estáis en on-premise. La recomendación es que ese tipo de acceso no lo hagamos en cloud, porque los servidores son efímeros. O sea, al final mi aplicación se está ejecutando hoy en un servidor, en un PaaS, en una Azure App Service, por ejemplo, y mañana puede estar en otro porque hay un cambio, porque hay una actualización, porque, no sé, por diferentes estados, y al final esos datos que tengo en ese servidor en disco, pues los voy a perder. Entonces, ese tipo de cosas, peculiaridades que hay que tener en cuenta a la hora de hacer pues ese movimiento a plataforma como servicio y que nos lleva a pequeñas refactorizaciones, ¿vale? Si el código está bien implementado, es un pequeño cambio que tenemos que hacer dentro de nuestra aplicación. Luego, rearquitectura. A lo mejor nos planteamos definir una nueva arquitectura y ya no solo es refactorizar, sino que hay que cambiar piezas, hay que cambiar componentes y hay que plantearnos tener una nueva arquitectura que nos permita mover esa aplicación a Azure porque, no sé, queremos modernizar al 100% la aplicación y no mantener el código porque tenemos un código a lo mejor legacy en .NET Framework o en una versión antigua de Java y queremos modernizarla a la última versión y ya aprovechamos para hacer un cambio de arquitectura porque nos queremos ir a microservicios o porque queremos utilizar más servicios de la plataforma como servicio, como puede ser Azure Function, como puede ser algún servicio de mensajería o de colas, no sé. Hay diferentes aspectos que nos llevan a definir o a plantearnos una rearquitectura. Y luego el siguiente paso es no hago una migración, no hago una modernización, no estoy planteándome reutilizar parte de la aplicación, sino construir una nueva aplicación que sea nativa en cloud, que nos permita o bien reconstruirla o aplicar un desarrollo a una nueva aplicación. ¿Vale? No siempre tenemos que estar migrando, sino que hay veces que nos planteamos el volver a construir o el volver a desarrollar una aplicación o aplicaciones nuevas que necesitan las organizaciones y que a lo mejor a día de hoy no existen, ¿no? Y ahí lo que os recomiendo es ir a todas las especificaciones que se están desarrollando a través de la fundación de Cloud Native y empezar a plantearos que hay que cumplir o que son buenas recomendaciones las que aparecen ahí que deberíamos de plantearnos cumplir porque nos van a dar muchísima ventaja a la hora de escalar, a la hora de mantener esas aplicaciones y a la hora de aprovechar el cloud cuando pongamos y despleguemos nuestras aplicaciones. Y luego, por último, pues plantearnos también reemplazar. No sé, si tenéis una aplicación de hace 10 años que hace facturación, pues a lo mejor es un buen momento de irnos a un modelo SaaS, de un RP que ya haga ese sistema y no seguir desarrollando. Bueno, pues ese también es una de las aproximaciones que tenéis que tener en cuenta en ese camino que hay hacia el cloud. Es muy importante porque al final ahí sí que vais a considerar muchísimo el ahorro del tiempo de vuestro equipo de IT que va a poder aprovechar para aportar valor en otras áreas de la organización en la que a lo mejor no somos capaces de llegar porque no hay tiempo. Y delegamos muchísima responsabilidad al proveedor de la aplicación en modo SaaS y aportamos el mismo valor, pero dando delegando esa aplicación, ¿no?
¿Cómo vamos a desplegar eso? Bueno, pues al final lo hemos comentado, ¿no? Bien máquinas virtuales, bien porque utilizamos contenedores, bien porque desplegamos el código directamente en el App Service o en el Azure Function. O sea, depende un poco. Pero aquí la ventaja realmente que tenéis que aprovechar de este camino hacia el cloud es plantearos utilizar el cloud. No plantear, o sea, no me sirve, no sirve de nada el mover una aplicación en modelo hosting. Podéis ganar muchísimas ventajas porque al final, bueno, pues el modelo de máquinas virtuales o el modelo de hosting que podéis tener en un cloud es pues, muchísimo más ventajoso que el de on-premise. Pero desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la aplicación, pues al final no estáis ganando nada. El coste de desarrollo puede ser el mismo, el coste de desarrollar nuevas funcionalidades también. Y para eso tenéis que empezar a aprovechar los servicios que hay en cloud, ¿no? Y plantearos, pues, cómo voy a moverme, ¿no? Si me voy a mover haciendo contenedores, si me voy a mover yendo a microservicios, si voy a aprovechar las capacidades serverless que podemos tener en el cloud, y no solo serverless para ejecutar mi código, sino ya hay serverless en base de datos, ya hay serverless en diferentes servicios, con lo que eso también os va a ayudar a cambiar un poco la mentalidad de cómo vais a plantear esa nueva arquitectura y cómo vais a hacer ese cambio para poder aprovechar el cloud. Y digo aprovechar el cloud porque clouds como el de Azure, y esta foto seguro que la podemos sacar de cualquier proveedor de cloud, tenéis infinidad de servicios que os permiten no reinventar la rueda. Y ya no solo reinventar la rueda, como puede ser mantener un clúster de Redis Caché, por poner un ejemplo, y tener máquinas virtuales en un clúster y mantener nosotros ese clúster. Y en vez de mantener ese clúster, utilizar un servicio de Redis que ya está administrado y manejado por el proveedor del cloud, sino también utilizar servicios que a lo mejor no nos planteábamos dentro de nuestra aplicación, como puede ser servicios de monitorización, como puede ser Application Insight, ¿no? Servicios que nos permiten tener telemetría de nuestra aplicación y saber qué está pasando y poder identificar y tener informes de lo que está pasando y incluso que podamos depurar a través de Application Insight. O sea, tenéis infinidad de servicios que os va a dar, que os va a permitir aprovechar ese cloud y aportar muchísimo más valor y centraros en vuestro proceso de negocio y no tanto en la infraestructura que vais a necesitar para ejecutar vuestra aplicación. Y esta es una foto de Azure, pero os recomiendo buscar la foto del proveedor de cloud que queráis utilizar y empezar a plantearos qué piezas voy a utilizar de Azure para que mi aplicación sea cada vez mejor, tenga menos trabajo de mantenimiento, de soporte, y yo sea capaz de aportar y dar muchas funcionalidades de una forma más ágil, de una forma más eficiente, ¿vale? Y este creo que es la clave de una de las decisiones de por qué moverse al cloud, ¿no? Por qué modernizarnos. Para mí es la clave, ¿no? El poder aprovechar ese cloud, poder personalizar esas experiencias, mejorar la seguridad, resolver problemas de seguridad o los challenges de seguridad que podamos tener, el mejorar esa capa de integración con esos servicios de workflow que pueden tener el cloud, el poder escalar de una forma eficiente. ¿Vale? Y escalar no quiere decir solo atender a nuestros usuarios cuando hay más peticiones, sino también de forma inteligente cuando no hay peticiones, quitar esas instancias de máquina y pagar menos por el consumo que estamos haciendo, ¿no? O sea, tenéis muchísimos motivos, aquí hay unos cuantos, de por qué irse a un cloud y de por qué modernizar nuestras aplicaciones y movernos al cloud, ¿no? Y creo que es el momento de empezar a dar el salto porque no vais a encontrar muchísimas limitaciones o muchas limitaciones para poder hacer ese salto. Si hablamos de aplicaciones web, ¿vale? De cuál es el camino un poco de una aplicación web, pues al final nosotros pues intentamos dividirlo, deberíamos de intentar dividirlo en tres fases, ¿no? Una primera fase de hacer un assessment, de intentar identificar y conocer esa aplicación web, qué servicios tiene, qué dependencias, a qué base de datos se conecta, cuántos usuarios tiene, cuál es la carga de trabajo, qué tamaño de máquina necesitaría en on-premise o tiene en on-premise. Al final intentar hacer un assessment, de intentar averiguar todo lo que pueda de esa aplicación. Y luego, pues definir cuál es el plan de migración en función de esa información que tienes y ver cómo vas a hacer ese
esa migración. Si al final es un redeployment, si al final vas a meterla en un contenedor, si vas a hacer un list and ship solo a máquinas virtuales porque hay ciertos aspectos que no se pueden cambiar y que tienen que ir a una máquina virtual. Y a partir de ahí, plantearos el proceso de innovación. ¿Cómo vais a innovar? ¿Cómo vais a mejorar vuestro proceso de DevOps? ¿Cómo vais a mejorar añadiendo inteligencia artificial, nuevos componentes de inteligencia artificial, nuevas funcionalidades? ¿Cómo vais a aprovechar el cloud, ¿no? Pero planteároslos en estas tres fases. En la primera de Assessment, pues hay infinidad de herramientas. Aquí tenéis una que se utiliza en Azure, pero yo os recomiendo buscar alguna herramienta que os permita hacer ese inventario, identificar toda la información que sea posible sobre la aplicación y revisar y analizar ese informe, esa aplicación. Y luego a la hora de migración, pues hay diferentes estrategias, pero podemos utilizar asistentes de migración que nos permiten mover ya directamente, en este caso, como estáis viendo, a un app service nuestra aplicación, o podemos hacer un redeploy adaptando nuestro proceso de DevOps, nuestro pipeline de despliegue, nuestro pipeline de integración para que en vez de desplegar en on-premise despliegue en Azure. O si ya lo que queremos es containerizar, pues generamos nuestro contenedor, nos lo llevamos a un container registry y al final el app service o esa aplicación o ese servicio de Azure lo conectamos a ese contenedor. O sea, depende mucho de cuál es el modelo, pero sí que definid bien cuáles son los pasos que vais a utilizar para hacer esa migración, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de arquitectura en el que estáis viendo, por ejemplo, que tenemos un app service que básicamente lo que ha hecho es desplegar el código, que lo hemos conectado a una application inside, que está conectado a un Redis, a una base de datos, a un storage para el almacenamiento de las imágenes, de ese servicio de ficheros que necesitamos en este tipo de servicios, que podemos tener un traffic manager, que podemos tener una application gateway, podemos conectarlo a nuestro servicio de integración continua, como puede ser Azure DevOps, como puede ser GitHub. O sea, al final lo que tenéis que plantearos es cuál es la arquitectura de servicios que vais a utilizar para que esta aplicación funcione en Azure, y a partir de ahí vemos si tenéis que refactorizar, si tenéis que hacer un list and ship tal cual está en un contenedor. O sea, tenéis que ver un poco cuál es el modelo que vais a hacer, ¿no? Como puede ser el de llevar un contenedor. Pensar que un contenedor no quiere decir que nos vayamos a ir a una arquitectura de microservicios o que nos vayamos a ir a un clúster de Kubernetes. Podemos irnos perfectamente con un contenedor a un app service, a un container instant. Depende un poco de nuestro modelo de ejecución y de nuestra aplicación. Y el motivo de llevarnos un contenedor es porque posiblemente a lo mejor no necesitemos o no queramos refactorizar ciertos aspectos del código que necesitan de ese contenedor, ¿no? Que necesitan de ese aislamiento del entorno donde se está ejecutando, ¿no? Como estamos viendo aquí, estamos pues una aplicación web app pues, for container, una Azure App Service for Container, donde le pasamos un Docker Compose, y ese Docker Compose pues arranca el frontend, arranca la API de backend, arranca la caché, arranca el servicio de monitorización y se conecta a la base de datos. No sé, tenéis diferentes aspectos en el que vuestra aplicación puede ser totalmente portable con mínimos cambios a un servicio como puede ser App Service, un servicio PaaS, y poder hacer esa migración al cloud en un modelo o en unos pasos bastante sencillos, ¿vale? Luego, por supuesto, los datos. Aquí luego pasaremos un poquito más en detalle con el modelo de datos del cloud, pero es fundamental. O sea, las aplicaciones están derivadas o dirigidas por datos, y es fundamental que planteéis cuál es vuestro modelo de datos de vuestra aplicación. Si podéis subir esa base de datos a Azure, a qué tipo de base de datos, y si no, cómo vais a hacer esa conexión híbrida con on-premise, porque la base de datos se tiene que quedar en on-premise y tenéis que ser capaces de poder tener una buena conectividad y tener un modelo de VPN o de ExpressRoute. No sé, hay diferentes modelos que os permiten tener ese concepto de nube híbrida, y a lo mejor los datos tienen que estar en on-premise o no, ¿vale? Pero sí que tenéis que tenerlo en cuenta en vuestro proceso de migración. Y a partir de ahí, una vez que ya hayamos la migración, deberíamos de plantearnos cómo vamos a innovar, cómo vamos a ser más productivos, aprovechando Azure Monitor y Application Insight, añadiendo nuevas funcionalidades como puede ser con Cognitive Share para búsqueda, o nuevos procesos en serverless con Azure Function, procesos de integración con Logic App. No sé, tenéis infinidad de servicios, y vuelvo a insistir en cloud para poder aprovechar la infraestructura que hay dentro del cloud, los servicios que hay dentro del cloud, para poder extender, para poder mejorar, optimizar las operaciones, los despliegues, y que podáis innovar.
en vuestras aplicaciones. Este mismo journey, este mismo camino que vemos en App Service, lo tenemos que aplicar también a nuestras bases de datos, ¿no? A nuestros datos. Tenemos que hacer ese assessment, calcular cuál es el total cost ownership, o sea, el coste el coste total de propiedad que vamos a tener, cuál es el retorno de inversión de utilizar un servicio en cloud y no tenerlo on-premise, evaluar qué aplicaciones acceden a esa aplicación, cómo acceden, cuáles son los drivers, las conectividades y demás. A partir de ahí, pues os saldrá un plan de migración, una estrategia que debáis llevar y luego pues optimizar e innovar, ¿no? Los mismos que estábamos viendo antes. Y tener en cuenta que en cualquier cloud tenéis que identificar qué servicios de data tenéis, ¿vale? ¿Qué servicios tenemos a nivel de base de datos relacionales? ¿Qué servicios tenéis a nivel de base de datos no relacionales? No sé, tenéis infinidad de modelos, ya no solo de datos relacionales o no relacionales, sino también de almacenamiento y demás, que os tenéis que plantear, ¿vale? Y tenéis que identificar pues cuál es el mejor escenario para vuestra aplicación y a partir de ahí ir a hacer pruebas y ir a por él, ¿vale? Pero es importante que os planteéis qué escenarios de datos vais a tener en Azure o en el cloud que vais a utilizar y a partir de ahí pues empezar a hacer pruebas de rendimiento, empezar a pruebas de compatibilidad, ¿vale? Para garantizar que vuestro código, vuestros datos son compatibles con las versiones que tenéis en cloud. Hemos hablado de aplicaciones, hemos hablado de datos y no os olvidéis de las identidades. No os olvidéis de cómo los usuarios van a autenticarse con vuestras aplicaciones. Aquí, pues, posiblemente si tenéis directorio activo en la organización o algún tipo de LDAP, a lo mejor estáis utilizando ese tipo de autenticación y tenemos que ver cómo dar soporte a ese servicio, a esa autenticación en cloud. O si tenéis base de datos de usuario y contraseña con un formulario, pues también tenéis que ver si vale la pena mantener ese modelo de autenticación cuando mováis en cloud o preferís ir a otro modelo, ¿no? Y al final buscar un modelo de identidad como servicio, ¿vale? Es lo mismo que estábamos comentando de aprovechar los servicios del cloud, pues a nivel de identidad es igual, ¿vale? En el caso de Azure tenéis un servicio de identidad como servicio que es Azure AD, que os permite tener OAuth en vuestras aplicaciones o tener autenticación con OpenID y tener incluso tokens, ¿vale? Y no solo es para cuentas corporativas, que os permite incluso sincronizar con vuestro directorio activo corporativo las cuentas que tenéis en on-premise a las cuentas que hay en el directorio activo de Azure y poder mantener incluso sincronización de contraseñas, autenticación, no sé, diferentes modelos de autenticación que os permite seguir dando soporte a la autenticación y esto sí que los lleva a refactorizar ciertos aspectos de vuestra aplicación, ¿vale? Pero también tenéis un modelo de identidades para usuarios, para vuestros clientes que no tienen por qué tener una cuenta corporativa y también tenéis que buscar un proveedor de identidades. En este caso Azure también en su directorio activo tiene una modalidad que se llama B2C que os permite hacer esa autenticación de usuarios que no son corporativos, que no están en vuestro directorio activo. Basándonos todo en el protocolo de OAuth o en el de OpenID, ¿vale? Y ya no solo para autenticar al usuario y obtener un token que nos permita autenticar a esos usuarios con su usuario y contraseña de una forma delegada en ese proveedor de identidades, sino que también para poder hacer comunicación segura y conexiones seguras entre nuestros servicios. Como estamos viendo ahí, las aplicaciones web deberían de comunicarse con algún modelo de seguridad con sus web APIs, con las APIs web o con otras aplicaciones o entre web APIs. Y para eso, hoy en día, el estándar o lo ideal es que utilicemos OAuth, que utilicemos token JWT, pero que utilicemos algún mecanismo, ¿vale? Y si ya estáis metiendo un servicio de identidades, lo que tenéis que evaluar es que si ese servicio de identidades os sirva también para esto. No os sirva solo para autenticar a los usuarios, sino que también os sirva para poder autenticar a los servicios, ¿vale? Y que hay un protocolo, un mecanismo, un modelo de autenticación entre aplicaciones y un modelo de autenticación entre servicios, ¿vale? Que eso es importante. A partir de ahí, ese modelo de identidades pues os va a dar soporte a cualquier aplicación que pueda implementar OAuth, que os permita implementar OpenID o el protocolo que elijáis a la hora de elegir ese proveedor de identidades. ¿Qué esfuerzo nos puede llevar un proyecto de migración? Bueno, pues aquí tenéis porcentajes
y tareas de lo que debería de ser un proyecto típico, ¿no? Primero hay un envision y un pequeño assessment para conocer lo que vuestra aplicación, que veis que hay un esfuerzo muy, muy pequeño, esfuerzos de analizar o convertir la base de datos o de refactorizar nuestro código. Tenéis ahí pues diferentes esfuerzos que os puede llevar dentro de un proyecto, ¿vale? Y fijaros cómo la mayoría del esfuerzo se lo lleva bien las pruebas y la remediación de la aplicación, ¿no? Y los cambios que hay que hacer, la refactorización. Y hago hincapié en las pruebas, ¿vale? Es importante que hagáis un buen plan de pruebas, que mováis vuestra aplicación a un cloud y que ejecutéis un plan de prueba que garantice que no estáis perdiendo ninguna funcionalidad o que no estáis ganando ningún bug nuevo que no teníais en on-premise, ¿vale? Y que probéis todas las piezas que tenéis en vuestra aplicación con los diferentes roles de los usuarios, con diferentes aspectos, porque al final estáis metiendo cambios en vuestra aplicación, no solo a nivel de código, sino también a nivel de infraestructura, y eso es muchísima incertidumbre que tenéis que mitigar, un riesgo que tenéis que mitigar para garantizar que no rompemos nada y que la aplicación es estable, funcional y que podemos salir a producción en cualquier momento, ¿vale? O sea, importante que veáis, pues eso, que no quitéis tiempo de pruebas y que no dejéis de poner ojo en ese tiempo de prueba, ¿vale? Esto es básicamente lo que os quería contar, ¿vale? Learnings que nos tenemos que llevar de aquí, ¿vale? Primero, es una oportunidad, como pone ahí, de limpiar vuestra casa, ¿vale? Es una oportunidad de hacer nuevas aplicaciones, no solo migraciones, de plantear nuevas arquitecturas, de mejorar el código, refactorizar. Es una buena oportunidad, ¿vale? Y creo que tenéis que ir con esa mentalidad. Tenéis que ir con la mentalidad de, bueno, pues tengo esta aplicación, está funcionando en on-premise, pero ¿qué aspectos puedo mejorar de ella? ¿Me la tengo que llevar? ¿No me la tengo que llevar? ¿Tengo que seguir heredando ese código? ¿Puedo refactorizar, cambiarlo? ¿Puedo hacer un código nuevo? Porque os va bueno, pues a dar muchísimas oportunidades de mejora en cuanto a rendimiento y mantenibilidad de vuestro código, ¿vale? Entonces, ir con esa mentalidad de clean the house, ¿vale? Vamos a limpiar un poco la casa. Luego, no descartéis ningún modelo de hosting, ¿vale? No descartéis la infraestructura como servicio, no descartéis la plataforma como servicio, no descartéis el software como servicio, no sé, el Kubernetes como servicio, el Function como servicio, el serverless. No descartéis ninguna arquitectura, ¿vale? Ponerlos todos sobre la mesa y plantearos cuál es el mejor modelo y cuál es el mejor planning para llegar a vuestro objetivo. A lo mejor en una primera fase hay que subir la aplicación a un IaaS, a una máquina virtual. Y a partir de ahí ya estoy en cloud, empiezo a hacer refactorización y empiezo a cambiar. O a lo mejor la estrategia tiene que ser subir mi aplicación directamente a contenedores tal cual está, y a partir de ahí empezar a separar en microservicios y buscar una estrategia que nos permita hacer esa segregación en microservicios. Pero al final tenéis que tener un objetivo y un camino por el que ir a por él. Y uno de los objetivos puede ser simplemente ir al cloud y aprovechar de ese managed service. Me parece perfecto y creo que es totalmente lícito y lo tenéis que plantear. Pero ir a por él, ¿vale? Y no descartar ningún modelo de hosting y hacer pruebas para que cualquier modelo de hosting sea viable para vuestra aplicación y cuál es el planning del inicio y cuáles son las fases que necesitáis para llegar a vuestro objetivo. Y luego, por último, mover las aplicaciones en fase, ¿vale? Hay cosas que son muy, muy sencillas de mover workloads directamente a PaaS, como puede ser aplicaciones web o sitios, pues, sitios estáticos, portátiles estáticos, o aplicaciones las típicas que desarrollamos en diferentes capas, pero hacerlo por fases y ir probando. Plantearos que las soluciones complejas, a lo mejor lo primero que hay que hacer es ir a una primera aproximación en IaaS y luego ir modernizando. O que el código que tenemos legacy se tiene que quedar así y no tenemos que estar cambiándolo. Y lo que tenemos que hacer es diseñar nuevas funcionalidades que sustituyan al legacy y no hacer una migración del legacy al cloud. No sé, tenéis que plantearos diferentes fases, diferentes
pasos que hay que dar dentro de vuestra planificación del movimiento al cloud, y a partir de ahí empezar a ejecutarlo y ir cumpliendo esos hitos que ponéis en la fase, ¿vale? Pero no, la primera foto que vais a tener en cloud no tiene por qué ser la foto final, ¿vale? Antes lo estábamos viendo, ¿no? En el que hacíamos un assessment, hacíamos la migración y luego empezábamos a analizar y empezábamos a planificar cuáles son los puntos o los procesos de innovación que íbamos a seguir para ir mejorando nuestra aplicación, ¿no? Y hablábamos de monitorización, de mejorar nuestro CI/CD, de añadir nuevas funcionalidades utilizando servicios de cloud, no sé. Hay diferentes estrategias, pero que tenéis que plantearos que se va a hacer en diferentes fases. No intentéis hacer un proyecto, yo creo que esto ya lo hemos aprendido en la industria, no intentar hacer un proyecto de principio a fin sin hacer entregas intermedias o fases intermedias para garantizar que estamos en el camino, que no hay desvíos, que el negocio no haya cambiado y que vamos, bueno, que estamos aportando valor a la organización haciendo todo este cambio que vamos a hacer en nuestras aplicaciones, que al final es tiempo y dinero que vamos a invertir para poder aprovechar y para poder mejorar nuestro día a día y poder innovar en el negocio. Os dejo aquí de nuevo mis datos de contacto. Ahí tenéis mi cuenta de Twitter, @diascan, y mi URL, mi link para LinkedIn. Espero que os haya generado esa inquietud de empezar a analizar vuestras aplicaciones y de empezar a plantearos cómo migrar al cloud, y que esos tips, esos modelos de plantearos cómo va a ser esa migración os haya servido. Y cualquier duda, pregunta sobre la sesión o sobre cualquier otro tema, me tenéis en Twitter para ayudaros en lo que sea posible y poder contestaros en cualquier medio y que os pueda ayudar a migrar las aplicaciones a Azure, que al final es un poco el objetivo de esta sesión. Así que muchísimas gracias y cuidaros mucho y nos vemos, espero, en breve en algún evento presencial.